Vamos a leer en Apocalipsis 20, desde el versículo 11 hasta el 15. Y aquí vamos a leer sobre el juicio condenatorio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí hay varias cosas que comentar, como por ejemplo cuando dice la Escritura que Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. El que estaba sentado en el trono, el que estará sentado en el trono, es el Señor Jesucristo, el que fue a la cruz a salvar nuestras almas de las condenas. Ahora aquí en este juicio es el juez. Seguido de esto dice, y vi a los muertos grandes y pequeños ante Dios. Estos muertos son los muertos espirituales que estarán delante del gran trono blanco para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque estas personas, estando en vida aquí en el mundo, ellos no hicieron metanoia, como lo demandó el Señor en Marcos 1.15. En Marcos 1.15 el Señor dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas personas que están aquí compareciendo en este juicio, estas personas nunca se arrepintieron. Hicieron caso omiso a las dos demandas del Señor en Marcos 1.15, arrepentíos, metanoia, cambio de mente, cambio de los pensamientos, que nosotros cambiemos nuestros pensamientos, fuimos demandados por el Señor en Marcos 1.15 hace 2000 años. Pero estas personas murieron con sus espíritus muertos. Nunca Dios les hizo nacer sus espíritus que estaban muertos. Nunca volvieron a la vida espiritual porque ellos nunca se reconocieron tal cual Dios lo ha dicho en su palabra. Tienen que reconocer que están en el camino ancho con sus almas judicialmente condenadas al infierno porque no han creído que Cristo ya les había salvado sus almas hace 2000 años en la cruz. Y permanecieron en estado de muerte espiritual porque nunca se reconocieron así ante Dios. Hicieron caso omiso a las dos demandas del Señor. Arrepentíos, metanoia, cambio de los pensamientos. Ellos nunca cambiaron sus pensamientos de sí mismos, de que ellos pensaban que ellos no eran malos, que ellos eran personas buenas, que se portaban bien, y muchos se metieron en religiones a perseverar en la salvación para no perderla. Pensaban que no pecaban, que no se veían inmundos ni sucios pecadores ante Dios, cuando realmente el Señor ha dicho que desde la planta del pie hasta la cabeza nosotros somos herida, hinchazón y podrida llaga, que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. En Jeremías 17:9 el Señor lo dijo, que en Mateo 15:19 el Señor dice que de nuestro corazón salen los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las mentiras, las maledicencias, todo sale de nuestro corazón. Y en Romanos 3:10 el Señor tiene una radiografía perfecta espiritualmente de nosotros. Dice que no hay justo ni uno, y estas personas se creyeron buenas en este mundo.
y ellos murieron y sus pensamientos nunca fueron transformados, nunca fueron cambiados. Sus mentes nunca se fueron conformadas a lo que Dios dice, a lo que Dios piensa de ellos. Nunca creyeron en el Evangelio. Y estas personas que dice aquí, y vi a los muertos grandes y pequeños, son esas personas que bajaron a la tumba con sus pensamientos intactos, creyendo que ellos eran merecedores del cielo, porque eran personas que se portaron bien. Seguido de eso dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Los pecados, todos los pecados de las almas fueron perdonados en la cruz. Todos los pecados el Señor los pagó en el lugar de nosotros. El Señor fue a la cruz y llevó nuestros pecados, se dejó cargar con nuestros pecados para que Él fuera a la eternidad a pagar por nuestros pecados, para que nosotros no fuéramos al lago de fuego, para que nosotros no compareciéramos en este juicio condenatorio y también para que no vayamos al infierno. Creyendo la salvación consumada en la cruz, nosotros, el Señor Jesucristo nos evitó estos 3 lugares. Entonces, estas personas que están aquí nunca creyeron que sus pecados fueron perdonados en la cruz. No se entendieron nunca que sus almas habían sido salvadas en la cruz del Calvario por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Nunca creyeron que sus almas fueron sustituidas, que el Señor había sustituido todas las almas y que las almas habían quedado sin condena por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Estas personas ahora les van a leer todos los pecados en estos libros que dice, y los libros fueron abiertos. Los libros que fueron abiertos son los libros donde aparecen todas las cosas que los seres humanos hicieron en este mundo y que nunca creyeron que el Señor Jesucristo les había salvado sus almas. Por eso sus pecados permanecen en estos libros. Y también está el libro, dice el libro de la vida. Cuando nosotros nacemos, todos estamos con nuestros nombres escritos en este libro, el libro de la vida. Pero ¿cuándo es borrado nuestro nombre de este libro de la vida? Cuando nosotros cruzamos el umbral de la vida a la muerte, el umbral de la muerte, ¿ya? Pasamos de ser físicamente personas vivas y ahora nuestro cuerpo ya murió, pero nuestra alma sigue existiendo. Entonces, el libro está allí con todos los nombres y cuando nosotros ya morimos, hemos sellado nuestro destino eterno. Dice Eclesiastés 3:11 que el Señor ha puesto eternidad en nuestras almas. Nuestras almas van a existir por siempre, eternamente. Y hay solamente 2 lugares donde el alma puede vivir en la eternidad, en muerte eterna o en estado de vida eterna. Todo va a depender de la decisión de nosotros en este mundo, porque el Señor ha señalado los 2 caminos, la puerta estrecha, el camino ancho y la puerta estrecha, y señala por dónde nosotros debemos entrar, por la puerta estrecha, Mateo 7, 13 y 14. De manera que nosotros sellamos nuestro destino y nuestro nombre, dependiendo del camino que tomamos, el camino ancho o la puerta estrecha, entonces será dejado nuestro nombre en el libro de la vida o borrado. Entonces, cuando una persona muere en estado de muerte espiritual, es sinónimo de que no hizo efectiva la salvación del infierno, que no creyó en el Evangelio, que no se entendió con su alma salvada por Cristo en la cruz. Entonces esta persona muere y allí selló su destino eterno. Su nombre es borrado del libro de la vida. Por eso dice,
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué fue lanzado al lago de fuego? Porque nunca hizo metanoia de sus pensamientos. Nunca surgió el cambio en el pensamiento de esta persona y esta persona se fue a la tumba con los pensamientos que tenía aquí. Por eso no se halló inscrito en el libro su nombre. No que Dios borra el nombre porque no, Dios no borra los nombres de nadie. Nosotros mismos somos responsables de que nuestro nombre quede allí o que nuestro nombre sea borrado. Si yo muero y yo muero con mi espíritu muerto y no me he arrepentido para salvación, no hice metanoia de mis pensamientos, no cambié mis pensamientos, no conformé mi mente a la palabra de Dios, entonces yo muero y allí yo sellé ya mi destino eterno. Ahora yo voy a muerte eterna y mi nombre es borrado de este libro que es el libro de la vida. Y en el momento en que yo comparezca ante el juicio condenatorio, mi nombre no se hallará inscrito y seré lanzada al lago de fuego. En Daniel 12:2 dice la Escritura, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuáles son estos? Los que recibirán la vida eterna son aquellas personas que han atendido las dos demandas del Señor, se han arrepentido, metanoia para salvación, han conformado su mente a la palabra de Cristo, lo que Cristo piensa de él. Y esta persona se autopercibió en su estado real, reconoció que tenía sus pensamientos distorsionados de su realidad y le creyó a Cristo. Cuando Cristo dice que nosotros somos malos, que somos perversos, que somos inmorales, que nuestro espíritu está muerto, que no tenemos conexión con Dios y Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos. Mateo 22:32 lo dice el mismo Señor, que Dios no es Dios de muertos. Y si yo muero y yo estoy muerta espiritualmente, no tengo conexión con Dios, con el Dios de la Biblia. De manera que dice, unos serán despertados para vida eterna, los que han hecho efectiva la salvación del infierno, los que han creído en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Dice el Evangelio que los pecados ya fueron pagados por Cristo y nosotros debemos creerlo. Entonces, cuando la persona hace efectiva la salvación del infierno, es sinónimo de que ha creído que Cristo ya lo salvó. Por tanto, esta persona ha entrado por la puerta estrecha. Ha entrado por la puerta estrecha que el Señor ha señalado en Mateo 7, 13 y 14. El Señor dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces la persona hizo efectiva la salvación del infierno. Creyó que Cristo ya lo había salvado. Conformó su mente a la palabra de Dios, hizo metanoia, cambió sus pensamientos, porque eso es lo que el Señor demanda en Marcos 1:15, que nosotros cambiemos nuestra mente, nuestros pensamientos deben ser cambiados, nuestra mente debe ser transformada y conformada a la palabra de Cristo. Estas personas son las que recibirán vida eterna al ser despertadas. La primera resurrección. Y la segunda resurrección le toca a los muertos espirituales que estarán ante el gran trono blanco. Ellos serán despertados para vergüenza y confusión perpetua porque nunca se arrepintieron, nunca se reconocieron corrompidos moralmente, muertos espiritualmente, condenados marchando al infierno, que no habían creído en el Evangelio, nunca creyeron el Evangelio, nunca se entendieron salvados por Cristo hace 2000 años, no conformaron su mente a la palabra de Cristo. Entonces estas personas morirán y pagarán ellos mismos por sus pecados eternamente en el lago de fuego. El Señor advierte en varias partes de la Escritura
y una de ellas es en Juan 8:24. El Señor dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si usted no cree que Cristo lo salvó hace 2000 años, que lo sustituyó el alma de él para el alma de usted, usted va a morir en sus pecados y usted pagará por sus pecados. Señor advierte: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si usted nunca hizo metanoia, usted nunca transformó su mente, nunca cambió sus pensamientos, nunca conformó su mente a lo que Cristo dijo en su palabra de usted, entonces usted estará en este juicio y le leerán los pecados. Y un solo pecado que le lean a usted, eso es para mandarlo al infierno. Al infierno no, perdón, al lago de fuego, porque estará usted ante el gran trono blanco y de allí será lanzado al lago de fuego. Cuando las personas mueren, van a una prisión llamada infierno, temporal. Luego son sacados de allí para comparecer en este juicio. Cuando ya es juzgado, entonces será lanzado. Pero un solo pecado, al lago de fuego va a ser lanzado, pero un solo pecado lo manda a usted al lago de fuego. Con un solo pecado ya somos dignos de vivir en muerte eterna en el lago de fuego. Usted cometió una serie de pecados durante toda su vida, pero usted no creyó que todos esos pecados ya Cristo los había pagado en la cruz hace 2000 años en reemplazo de su alma, porque Cristo fue a la cruz a reemplazarnos a todas las almas, porque las almas todas habíamos quedado condenadas. El alma que pecare, esa morirá, dijo el Señor, y el pecado se paga con la muerte del alma. Mas Cristo vino y se hizo humano para ponerse en esa cruz y él reemplazarnos con su alma. La vida del alma del Señor Jesucristo fue la que nos reemplazó, nos sustituyó. Pero usted murió y usted nunca creyó en esto que Cristo había advertido por medio del Evangelio, que ya su alma había sido salvada. Pero ahora el Señor advierte en Juan 8:24 que si usted no se arrepiente, que si usted no cambia sus pensamientos, que si usted no cree que Él lo salvó, entonces usted estará aquí en este juicio, recibiendo por retribución justa el castigo eterno ante el gran trono blanco. Entonces el Señor advierte a estas personas que por incredulidad estarán en este lugar. En Romanos 2:5 el Señor le habla a las personas que son duras para creer la palabra de Cristo, para creer el Evangelio, para creer que están demandados en Marcos 1:15, arrepentidos, metanoia para salvación, y les dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este juicio que se va a celebrar, usted por su dureza está hoy acumulando ira, como lo dice en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí dice que atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación de este juicio. El justo juicio de Dios, en donde las almas serán juzgadas por sus pecados, porque nunca creyeron que sus pecados fueron perdonados, como lo dice Colosenses 2:13 y 14, que los pecados fueron totalmente perdonados, que el acta que nos condenaba, el acta de los decretos que nos condenaban, fueron quitados de en medio y clavados en la cruz. Colosenses 2:13 y 14 lo dice la Escritura, por medio del Espíritu Santo, el Señor hablándonos a nosotros, para que nosotros nos entendamos salvados, que todas las almas ya fuimos todas salvadas en el camino ancho, y que en el camino ancho tenemos nosotros que cambiar nuestros pensamientos, dejar de pensar que nosotros somos buenos, que nosotros hacemos lo bueno, que todo lo bueno que nosotros hacemos, eso es
para salvación, para recibir el pago por nuestras buenas obras. Y las obras de nosotros son trapos de inmundicia para Dios. Isaías 64:6, nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia son trapos de inmundicia para Él. De manera que el Señor también hace otra advertencia en Lucas 13 del 1 al 5. Vinieron unos galileos a contarle al Señor que Pilato había agarrado a unos judíos que estaban haciendo sacrificio de acuerdo a la ley, estaban obedeciendo la ley, matando su corderito. Y ellos vinieron, Pilato vino y agarró esa sangre, ¿verdad?, de ellos y lo mezcló con la sangre de ellos y los mató. Entonces ellos vinieron a contarle al Señor todas estas cosas que habían acontecido. Y el Señor les dijo, ¿pensáis que porque a ellos les acontecieron todas esas cosas, ustedes son mejores que ellos? Os digo no. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos ustedes perecerán igualmente. Ahora dice el Señor en Marcos 1:15, arrepentíos. Arrepentido es metanoia, cambio de los pensamientos. Metanoia es la palabra correcta del arrepentimiento. En griego, antiguo idioma griego, metanoia es cambio, cambiar. Y el Señor apunta a los pensamientos de nosotros, que tenemos que cambiar esos pensamientos que tenemos distorsionados de nuestra realidad, porque nuestra realidad es que nosotros somos corrompidos, podrida llaga, suciedad, trapo de inmundicia, que de nuestro corazón salen todas las asquerosidades, todos los pecados salen de nosotros y nosotros tenemos que reconocer esta condición ante Dios, humillarnos, reconociendo que no somos nada, dejando de lado ese egocentrismo de que queremos ser reconocidos y que queremos aplauso y que queremos gloria. No, la gloria no es para nosotros. La humillación es para nosotros. La gloria es para Cristo, para nuestro Dios que murió en la cruz y salvó nuestras almas de las condenas. Porque nosotros con un solo pecado quedamos condenados. Pero vino Cristo y se puso en esa cruz. Puso la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Nosotros hemos sido salvos por sustitución de condena porque Cristo se puso en la cruz para que nosotros tuviéramos vida eterna, vida en abundancia, inmortalidad en nuestras almas. Entonces el Señor nos demanda el cambio de nuestros pensamientos. El Señor también dice lo siguiente en Marcos 16:16, y esta es una advertencia de condenación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado aquí. En este juicio se condena a sí mismo por incredulidad, por la dureza de su corazón, por no creer que ya su alma fue salvada, por no creer que Cristo se puso en esa cruz a sustituirlo a usted, a mí, a todas las almas. Yo soy una inmunda y sucia pecadora, pero yo me reconocí así, cochina, asquerosa, que yo peco con mis pensamientos en cada segundo. Yo me reconozco así, me sigo reconociendo así, porque esta condición no cambiará en mí. Esta condición no cambia. Fui renacida espiritualmente porque yo creí que Cristo me sustituyó en la cruz. Me reconocí así, reconocí mi estado real. Me vi con mis pensamientos distorsionados porque yo pensaba que yo era buena persona y que eso era tomado en cuenta para mi salvación y cuando yo muriera yo iba con Dios porque yo era muy buena. Entonces esos pensamientos retorcidos y distorsionados de mi persona fueron cambiados. Yo hice metanoia para salvación y creí que Cristo me había sustituido en la cruz del Calvario. He sido sustituida por mi fe. Fui declarada inocente, injusta, fui declarada justa. Yo culpable, fui declarada inocente. Usted es culpable. Todas las almas somos culpables y es necesario que seamos declarados inocentes, porque el Señor dijo, no daré por inocente al culpable. Todos somos culpables ante Dios y tenemos que reconocerlo. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que cambiar esa
esa información distorsionada que tenemos en nuestros pensamientos y comenzar a conformar nuestra mente a la palabra de Cristo, que es la verdad. De manera que el Señor nos manda a nosotros, apuntando a nuestros pensamientos, al cambio de los pensamientos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es perdonador, misericordioso, para los que se reconocen tal cual están delante de Dios. Isaías 55:7, el mismo Señor dice, deje el impío su camino. Nosotros somos impíos delante de Dios. Inicuos porque hacemos iniquidad. Y nos dice que el inicuo, nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Y en Marcos 1:15 el Señor dice nuevamente, como lo dijo en Isaías 55:7. Deje el impío su camino, y acá el Señor, y el inicuo sus pensamientos, y acá en Marcos 1:15 el Señor lo vuelve a decir en persona. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos del infierno, para que seáis salvos de este juicio, para que seas salvo del lago de fuego, para que seas salvo y tengas vida eterna, para que hagas efectiva, tienes que hacer efectiva esa salvación lograda por el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, para que no vayas a este juicio, para que al morir no vayas al infierno. Tienes que evitar el infierno. El Señor señaló los dos, el camino ancho y el camino angosto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, infierno. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que están encontrando esta puerta. Y la puerta es el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el Evangelio, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a juicio, no viene a condenación, no viene a este juicio, porque ha pasado de muerte a vida. Más ha pasado de muerte a vida. Traspasó el umbral de la oscuridad, del camino ancho al camino angosto. De muerte a vida. Muerte. Dios da vida. Cristo dio vida en la cruz. Y usted tiene que echar mano de esa vida eterna, haciendo efectiva esa salvación lograda por el Señor, creyéndola en su corazón con certeza, con fe genuina, para que usted sea salvo del infierno, para que usted no vaya a este lugar que es el gran trono blanco, el juicio donde las almas serán condenadas, y allí no va a haber misericordia ni perdón. La misericordia es hoy y el perdón ya pasó, ya sucedió hace 2000 años. Usted se tiene que entender salvo, usted se tiene que entender perdonado. Sus pecados ya no existen más, sus pecados ya no le condenan. Judicialmente usted quedó exento de condena, y esto es lo que usted tiene que creer para no ir a este juicio. Así que metanoia para salvación, cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento y conformación de la mente a la palabra de Cristo, a creer que ya usted fue salvo y a reconocerse como Cristo dice que usted es, un inmundo y sucio pecador, corrompido moralmente y que está muerto espiritualmente y que va marchando en el camino ancho rumbo al infierno, a la puerta, al camino ancho, la puerta que es el infierno. Allí va a ir usted, si usted no hace efectiva a tiempo esta salvación. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gracia está que se cierra y pasará entonces a un periodo espantoso de 7 años, que es la gran tribulación. Allí tendrá usted que pagar. Si usted quiere salvar ahora su alma, tiene usted que pagar. Ahorita es gratis. Ahorita es gratis, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y no por obra, para que nadie se jacte en su presencia. Usted ha sido salvado por gracia, y por medio de la fe suya, usted hace efectiva la salvación. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio.